buenas tardes. Disculpen la tardanza. Hay mucho tráfico. Venía sobre Avenida de Alemania. Ahorita quién sabe qué están haciendo ahí, están escarbando y no dejan pasar. Pero bueno, estamos aquí. Hoy vamos a iniciar un tema que es de vital importancia ya para lo que resta del curso. Creo que lo que preparé fue demasiado, es demasiado ambicioso, pero igual y lo podemos ver, ¿no? Si lo vemos, pues ya estamos, hola, estamos del otro lado. ¿Qué es lo que toca ver? Toca ver lo que es el concepto de derivada en general. Les puedo dar la definición, así a rajatabla, y vámonos, ¿no? A hacer ejercicios o a hacer demostraciones y yo no me desentiendo de ustedes y listo, ¿no? Y a lo que sigue. Pero no es el caso. Entonces vamos a intentar ver paso por paso, ¿sí? Porque una de las condiciones para entender la derivada es entender cada uno de los conceptos que están aquí marcados en el índice, ¿no? De esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en primer lugar? Pues vamos a tratar de entender lo que es la derivada direccional. ¿Sí? Ahorita vamos a definir qué es eso. También vamos una vez que demos la definición de derivada direccional, vamos a trabajar con lo que es la definición de derivada parcial. ¿Sí? Y una vez que demos la definición de derivada parcial, vamos a juntar este concepto con el anterior y vamos a dar la definición de derivada para funciones de Rn en R. Y una vez que tengamos eso, vamos a dar la definición de derivada para funciones de Rn en Rm. ¿Sí? Es un proceso que está ligado uno con respecto al otro, ¿sí? Y estos conceptos son de suma importancia porque obviamente es lo que permea de aquí en adelante. Entonces, una de las cuestiones que también tenemos que tener en claro es las propiedades generales de la derivada, ¿sí? Propiedades, pues, de suma, resta, producto interior, etcétera. Sí, estas propiedades que ya hemos visto en en otras instancias. Entonces, aquí tenemos mucho material que ver. Esto es en general lo que pretendo que aprendamos, no necesariamente hoy, tal vez entre hoy y mañana, ¿sí? No me dio tiempo de seccionar el documento, porque ya cuando me di cuenta son 103 láminas en general. Normalmente cuando les preparo una presentación son 30, 40 láminas. Obviamente cuando las secciono se convierten en 150, 180, pero es porque pues hay que crear una lámina para después verla y así sucesivamente. Ya a lo mejor se habrán dado cuenta cómo están estructuradas estas cosas, ¿no? Pero en este caso, ya cuando vi el número dije, ay, Chihuahua, creo que me pasé. Entonces, está un poquito magnificado el material que traigo, ¿no? Antes de comenzar, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Con los temas anteriores. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué de alguna manera hemos estado analizando cuestiones con respecto a la derivada?
Y algo que, creo que es este aquí, bueno, y algo que de alguna manera me interesa que recordemos es lo que es el concepto de derivada de funciones de RNR. Obviamente voy a pasar muy rápido por aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el caso del curso dar nuevamente todo el concepto y ver todos los casos, no nada más es recordar el concepto para definir a partir de ahí lo que sigue, ¿sí? Es simplemente un recordatorio porque hay que desempolvar esta parte. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos cuando teníamos nuestra función de RNR? ¿Sí? ¿Qué era lo que hacíamos, jóvenes? Este es f de x. Y obviamente estamos trabajando con una función f que va de R en R. ¿Qué era lo que hacíamos para definir la derivada? ¿Cuál es cuál es el concepto de derivada en general? Que es lo que recuerdan. Está con respecto al límite. Ajá. ¿Alguien recuerda en esencia lo que es la derivada? Ya vimos que la derivada en funciones vectoriales de variable real es un vector. ¿Sí? Es el vector tangente a un punto en una curva definida en un espacio. De R2 a R3 en adelante, ¿no? En este caso son funciones de RNR, ¿sí? Entonces, este es X, este es Y, ¿sí? Entonces, no debe de costarles mucho trabajo recordar que pues, por aquí teníamos el punto X0, ¿sí? Tomamos un intervalo, A, B, no necesariamente, pero podemos tomar uno, ¿sí? Es decir, restringir el dominio de la función, podemos hacerlo. Tomamos un intervalo abierto porque la derivada solo está definida dentro de la parte interior de un intervalo. ¿Sí? En este caso, la idea principal pues es, dado este punto, si yo lo extiendo, ¿sí? Obtengo este otro punto de acá, ¿sí? Y me tomo otro punto por acá, x0 más h, ¿sí? Donde la distancia que va de aquí a acá es h, ¿sí? Con esto yo creo que ya más o menos podrían darse cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Proyectamos, ¿sí? Encontramos este punto que sería, el punto que está acá arriba sería x0, f de x0, ¿sí? Y el otro que tenemos acá es x0 más h, coma, f de x0 más h, ¿sí? Son los puntos en el espacio, así es como están definidos. Entonces, una vez que tenemos esto, obviamente, algo que se trabaja mucho en el contexto de la derivada es qué cosa, pues es la idea de la tangente, ¿no? Pero antes de la tangente necesitamos ver que pues por ahí pasa una recta, ¿sí? Que corta en dos puntos. Entonces, lo que se define aquí, por otro lado, es qué cosa. Es esta parte donde yo tengo estos dos puntos definidos aquí, ¿sí? Y por acá tengo f de x0 más h y f de x0. Bueno, ahí me conviene. Teniendo esto en cuenta, ¿sí? La distancia que está entre este y este punto es
f de x0 más h menos f de x. ¿Sí? Más menos. Ahí me va a dar negativo, ¿no? Pero ahorita veamos el término como tal. Entonces, lo que yo estoy tratando de visualizar aquí es, por un lado, la información que me está dando la secante ahí. ¿Qué información me está dando la secante con respecto a la recta L sobre la curva que está definida por f de x? Aparte, es negativa el cambio de situación, porque ¿qué pasa en este punto? Pues lo puedo saber si hago la diferencia entre estos dos y me fijo luego en este. ¿Sí? Es una razón de cambio, eso. A partir de aquí ya se puede hablar de la razón de cambio, pero todavía no como la derivada, sino una razón de cambio solamente, porque es la diferencia entre eso. Esa es una razón de cambio. ¿Eso qué indica? ¿Cuál sería el interés aquí? Una de las cosas que tenemos que observar es una de la cuestión de la pendiente. ¿Sí? El ángulo de inclinación de la recta, en este caso, de lo que es la recta secante, ¿sí? Y con respecto a este ángulo teta, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos saber? Pues bueno, la tangente de teta, ¿sí? Va a estar definida por qué cosa? Por la diferencia de f de x0 más h menos f de x0, ¿sí? Entre h. Aquí me mueven todo y luego no sé ni qué onda. A ver, déjenme ver. Estoy trabajando con esto y este sería f de x0 más h menos f de x entre h, que es la distancia, o más bien la pendiente de la recta tangente, perdón, la pendiente de la recta secante L, ¿sí? Entonces, cuando esto se lleva a un proceso de límite, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si yo empiezo a dar puntos, pues en este caso podría ir dándome cuenta que la pendiente va a ir variando, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que están notando? ¿Qué le pasa a la pendiente? En este caso, al tener pendiente negativa, podemos ver que la pendiente va a ir creciendo, ¿sí? O sea, sí se va acercando a cero. Si tiene pendiente negativa y va creciendo, pues esto lo que va a decirnos es que está simplemente llegando hacia cero y pues es ahí a donde parece que vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando yo trace, por último, la recta tangente aquí, no sé, vamos a ponerle amarillo. Entonces, tengo una recta que toca en ese punto bueno, ahí no lo toca, pero suponiendo que lo toque, ¿sí? Lo que está ocurriendo es simplemente que el proceso que estamos siguiendo es el de un límite
cuando en este caso h se aproxima a 0, de f de x 0 más h, ¿sí? Menos f de x 0 entre h. ¿Sí? Y a esto, pues obviamente lo vamos a llamar la derivada de f de x con respecto de x. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? ¿Sí? Entonces, esta construcción es muy recurrente, en este caso para las funciones que siguen, ¿sí? Porque esto es para funciones de RNR, pero cuando estamos en un espacio donde la condición es diferente, ¿sí? Donde estamos tomando, por ejemplo, una función que va a ir de R2 en R, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Pues aquí lo que tenemos para crear las gráficas es simplemente tomar, en este caso, un espacio tridimensional, ¿sí? Donde tenemos como dominio, en este caso sería el plano, normalmente se toma el plano XY, se puede tomar cualquier plano de este espacio, ¿sí? Pero normalmente, de forma estándar, nosotros elegimos el plano XY para definir el dominio de las funciones, en este caso, y tomamos Z, ¿sí? Para definir la altura de lo que vamos a tratar de trabajar ahí, ¿no? En este caso, cuando nosotros estamos definiendo este tipo de objetos, ¿sí? Ya vimos la clase pasada que vamos a tener en general algunas superficies, ¿sí? Se pueden dar superficies. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues bueno, superficies, eh, pues algo así, ¿sí? Algo que pues ande por ahí, en este caso, nos va a generar un dominio o un dominio rectangular. Algo así, más o menos, ¿no? Donde la sombra que refleja la superficie, pues es lo que tenemos en el plano XY, ¿sí? A partir de aquí, intentar ver las derivadas dentro de, por ejemplo, de este tipo de objetos que son superficies, se complica. ¿Por qué creen que se complica aquí el asunto? Porque, por ejemplo, las derivadas de R en R, pues nada más teníamos la curva. En este caso tenemos una superficie. Entonces esto, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cuál sería la condición aquí para resolver el asunto de las derivadas? En funciones de variable múltiple. Porque ya vimos el caso de funciones de R en R. Eso pues no tiene mayor dificultad, ya una vez que lo recuerdan. Pero ahora, ¿cómo podríamos entender ahora el concepto de derivada, pero pues obviamente para una superficie? Porque, por ejemplo, el concepto de derivada para funciones de R en R
es simplemente no es la recta tangente, sino es la pendiente de la recta tangente, porque es la que nos da información. No puede ser de otra forma, tiene que ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo que nos puede definir, pues, ¿qué pasa en un punto? ¿Sí? Tomemos un punto aquí, tomemos ese punto y proyectémoslo al, proyectémoslo a la superficie. Entonces, obviamente el punto aquí sería pues simplemente el punto x0, y0. ¿Sí? Un punto fijo. Me lo tomo y lo fijo. Entonces tomo este punto x0, y0, ¿sí? Y lo proyecto. Lo que voy a obtener por acá pues es obviamente algo de la forma x0, y0, f de x0, y0. ¿Sí? Es ese punto que está ahí. Entonces, ya que hice esa proyección, tengo que buscar un análogo. ¿Cuál sería ese análogo? ¿O quién sería ese análogo? De la pendiente de la recta tangente. Un plano tangente. Exactamente. El punto, pues sí, está ahí. El trazo de un plano tangente me permite observar vamos a ponerlo con este tono, pues un plano tangente al punto, ¿sí? A ese punto, pues de alguna manera es lo que estoy buscando. El detalle aquí es cómo definimos eso. Porque no es lo mismo definir un plano tangente a definir, o cómo le harían para empezar a mover el asunto ahí con respecto al plano tangente. Podrían pensar en el ángulo de inclinación del plano tangente, pero el plano de inclinación del plano tangente me puede dar información. O sea, es como tratar de forzar. O sea, lo que estoy diciendo es como si yo tratara de forzar el concepto de derivada de funciones de R en R, pero ahora para funciones, en este caso, de R2 en R. Entonces, bueno, ustedes, yo podría pensar, bueno, a ver, una de las cosas que se puede ocurrir es, bueno, a ver, si el concepto de derivada de una función de R en R es la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto en una curva, pues entonces si en R2, de R2 a R, tengo las gráficas en R3, pues lo que tengo son superficies. Y al tener superficies, bueno, obviamente tengo que pensar que primero tienen que ser continuas para que de alguna manera ahí haya una correspondencia, o sea, no debe de haber hoyos dentro de la función, debo de traer muchas de las propiedades que tiene la derivada para funciones de R en R a esto. ¿Sí? Entonces, muchas de esas propiedades, pues obviamente implican, en primer lugar, continuidad. ¿Sí? Y pues obviamente no estamos seguros en los bordes si la función es continua o no. Por eso tomamos en este caso el interior.
¿sí? Entonces, topológicamente lo que estamos haciendo es tomar un conjunto abierto, o sea, las funciones van a estar definidas dentro de cualquier conjunto abierto, ¿sí? Y este conjunto abierto tiene que ser, puede ser infinito, ¿sí? Pero en general lo que vamos a tomar es un conjunto que sea al menos conexo. O sea, que haya conexión entre todos los puntos, en cualesquiera dos puntos dentro del dominio de la función. Entonces, pues ya con eso yo puedo garantizar, en primer lugar, que es continuo, ¿sí? En segundo lugar, que es abierto, y entonces ya ahí con eso ya puedo respirar más tranquilo. Ahora, la condición es, bueno, ya que tengo todas esas condiciones dadas, pues ahora lo que necesito saber es, bueno, ¿qué pasa con el plano tangente? ¿Sí? Bueno, pues lo que pasa con el plano tangente simplemente es que pasa por un punto sobre la superficie, punto. Ya, no hay más. Bueno, pero eso es lo que me dice el plano tangente. Pero la idea de la derivada no es el plano tangente o no es, en el caso de funciones de RNR, no es la recta tangente, es su pendiente. El detalle aquí es, si yo quiero forzar y traer eso además a esta cosa de los planos tangente, perdón, sí, traerlo de las rectas al plano tangente, podría yo saber si esto realmente implicaría la pendiente del plano tangente, la derivada. En esencia, no es muy conveniente. Y bueno, tenemos que darnos cuenta, ¿sí? De que los planos tangentes, o los planos en general, tienen diferentes inclinaciones. Entonces, si ustedes ponen el plano aquí, pues una inclinación de este estilo, ¿qué les dice? ¿Ya se dan cuenta de la dificultad? O sea, las inclinaciones de los planos no son estrictamente en una correspondencia, ¿cómo le podemos llamar? Donde la altura de todos los puntos del plano son, este, ¿cómo se le puede llamar? Donde todas las rectas que forman, o sea, todas las rectas en general que forman el plano, tienen la misma inclinación. Y si yo me pongo a trazar rectas a lo largo de ese plano, o sea, en este caso, en el plano que está en morado, ¿sí? Voy a poner P, este plano P, ¿sí? Ese plano P, de alguna manera, tiene un inconveniente porque si no, si sus rectas con respecto a la horizontal no tienen la misma inclinación, yo necesitaría que todas las rectas que yo pueda trazar a lo largo del plano, ¿sí? De forma longitudinal, a lo largo, en este caso, del plano, tengan la misma inclinación. Si ese fuera el caso, pues ya acabé, pero no es el caso, ¿sí? Porque nada más con todas esas rectas que son paralelas, ¿sí? Entre sí, a lo largo del plano, lo que van a ocurrir es que, pues, yo estaría pensando en algo de este estilo, las rectas paralelas a esta recta, que podría yo llamarla L, porque aquí no he trazado nada. Entonces, esta recta L, ¿sí? Tiene una inclinación particular, ¿sí? Pero yo puedo trazar otra recta, y si todas las rectas tuvieran la misma inclinación, pues estaría bien, pero no necesariamente, porque
Puedo trazar otra recta paralela por acá. ¿Tendrá la misma inclinación? No necesariamente. Podría ser sí, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces ya con eso estoy en aprietos, pero también tengo que darme cuenta que hay diferentes casos porque aquí ocurre que pasan un montón de rectas. Y entonces, jóvenes, ¿qué hacen? O sea, se dan cuenta que las pendientes de las rectas tangentes ahí son muchas y son de diferentes valores. O sea, un punto en la superficie de una, perdón, un punto en la superficie, ¿sí? Suponiendo que es una superficie suave y trazo por ella un plano tangente, sobre el plano tangente yo puedo trazar una infinidad de rectas, ¿sí? Y esa infinidad de rectas, todas tienen diferente pendiente. En general, no cumplen con la condición. Podría darse el caso que tenga yo muchas de esas pendientes que tal vez tengan la misma pendiente, pero en general no lo cumplen. ¿Sí? Ya con un poquito de inclinación que tenga el plano, ya con eso se viene todo al traste. Todas las rectas tangentes que pasan por ese punto, si se dan cuenta, son una infinidad. ¿A cuál se ciñen? ¿Cuál es la recta tangente que me sirve? La respuesta es todas. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es el plano tangente, no una recta tangente, necesitan todas las rectas tangentes. Entonces, ¿puedes información? Pero ¿cómo la defines esa suma? Eso es un poquito complicado, ¿no? Porque tienes una infinidad de puntos. Entonces, no es muy viable la idea. O sea, podría ser, ¿no? Porque lo buscarás por ahí. A lo mejor encuentras alguna definición, no te estoy diciendo que no, pero como que se complica la idea. Entonces, en este contexto, de alguna forma surge la idea de, ok, perfecto, necesitamos conocer lo que es el plano tangente, ¿sí? Pero lo que necesitamos saber es su definición para poderlo usar. Porque pues está bien que yo hable del plano tangente, pero ¿cómo lo defino analíticamente? Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen regularmente? Pues lo que hacen es trazar un, un plano perpendicular en este caso, al plano XY, ¿sí? Podría ser a otro de los planos, por supuesto, depende del tipo de superficie que tengamos y cómo esté estructurada la superficie. Podríamos usar el plano XZ o el plano YZ. ¿Sí? Por eso no nos debemos preocupar. En el estándar se usa el plano XY. Entonces, ok, pues me fijo en un plano que corte a la superficie y a este plano lo voy a llamar P con el signo de perpendicular, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a cortar al plano de alguna manera, ¿sí? O sea, lo que busco es que ese plano corte a la superficie, ¿sí?
Y obviamente va a cortar al plano tangente. ¿Sí? Pero lo que me interesa en particular es que corte a la superficie en alguna parte. Entonces, pues obviamente tengo esto, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pequeña corrección. Algo así. ¿Sí? O sea, lo estoy acomodando para que quede el dibujo. Entonces, en este contexto, yo puedo darme cuenta, ¿sí? Lo voy a pintar un poco más gordo para que resalte, ¿no? Entonces, yo estoy fijándome en ese punto fx, en ese punto x0, y0, f de x0, y0, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo trazo este plano, ¿sí? Perpendicular al plano XY y que corta a la superficie S, ¿sí? La va a cortar en una curva, ¿sí? Y esta curva, pues la puedo llamarse. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera estamos reduciendo el problema, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién me dice? La recta tangente que está también, en este caso, sobre el plano tangente. O sea, cuando yo trazo este plano perpendicular al plano XY, corta la superficie S y me genera una curva C, me genera también una curva, perdón, una recta sobre el plano XY que voy a llamar L'. ¿Sí? Entonces, aquí ya empiezan las analogías. No sé si lo ven. ¿Sí? Pero antes de adentrarme en eso, pues podríamos también observar otro punto. Un punto dado acá, ¿sí? Y trazar, en este caso, un vector en esa dirección sobre el plano XY. ¿Sí? O sea, aquí se genera una recta sombra, o sea, la sombra de la recta, en este caso, sobre el plano tangente. Y le puedo asociar esa dirección con este vector. Lo puedo llamar U. ¿Sí? Una de las condiciones que necesito definir es que mi vector U o la norma del vector U sea igual a 1. Para empezar. ¿Sí? Obviamente aquí no estoy trabajando necesariamente con condiciones como lo hice necesariamente con las condiciones con las cuales estuve trabajando con las funciones de RNR, pero hay una analogía, ¿sí? Entonces, en este caso, yo podría, a partir de aquí, ¿sí? Y ver que la distancia o este,
La distancia a este punto, que yo la puedo definir como h, para un vector u, ¿sí? Me va a generar un punto que en este caso lo voy a definir como x0 más, más bien, la distancia a ese punto va a ser u por h. ¿Sí? Donde u está definido por 1 y u2, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, ¿sí? U1 está del lado de las X y U2 está del lado de las X, de las Y, perdón. Pero la idea es que sea en los términos de donde la norma de U sea 1. En otro contexto, ¿sí? Lo que yo voy a analizar también es qué pasa aquí. Porque en ese contexto yo ya tengo otra razón de cambio, ¿sí? O sea, pasé del punto x0, y0 a un punto, ¿sí? Que estoy redefiniendo. ¿Cuál es ese punto? X0, y0 más h por u. ¿Sí está claro? O sea, el punto este que está acá, ahora va a estar definido por x0, ¿sí? Coma y0 y x0, pero sería más bien x0. A ver, déjenme borrar esto. X0 más h por u1, coma, y0 más h por u2. Y, pues obviamente, f de x0 más h por u1, coma, y0 más h por u2. Ese sería el punto, ¿sí? Entonces, algo que me interesa saber aquí es qué pasa con esta distancia como tal. En este caso, lo que me va a generar es una recta. Bueno, pensando que es una recta esa línea roja, ¿sí? Que va del punto, que va de x0, y0 al punto x0 más h por u1, y0 más h por u2, que es este punto que está aquí, ¿sí? Entonces, ahí se genera también el análogo a una secante, pero sobre el plano P ortogonal al plano XY, ¿sí? Entonces, ahora estamos trabajando las mismas ideas, pero con respecto al plano P ortogonal. No sé si lo ven. O sea, estamos tratando de hacer un análogo con respecto a las funciones de RNR en el plano XY, ¿sí? Traer eso, trazar un plano y trabajar la misma idea sobre el plano P.
ortogonal. ¿Sí? Porque el plano P es el plano tangente que corta, pero lo que me interesa aquí es todo lo que surja al momento en el que yo corto verticalmente esa superficie, S. ¿Sí? Entonces, cuando yo corto esta superficie S, se me generan tres cosas. Una, la curva sobre la superficie. Dos, la recta que corta al plano tangente, L', ¿sí? Y por abajo otra recta, ¿sí? Que corta, en este caso, al plano XY sobre el dominio de la función, ¿sí? Que es L', ¿sí? Y en este contexto, yo puedo entonces hacer el análogo. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo aquí es exactamente lo mismo que vi en funciones de R en R. Una pendiente sobre la secante que está ahí. ¿Sí? Y es sobre esa recta que de alguna manera también está jugando dentro del mismo plano, el plano P ortogonal. ¿Sí? Entonces, sobre ese mismo plano que estamos jugando, entonces me puedo dar cuenta que si yo quiero saber, en este caso, cuál es la inclinación de la recta tangente, ¿qué tendría que hacer con respecto al plano, obviamente, que estoy trabajando? Que es el plano perpendicular al plano XY. Pues necesito ver la razón de cambio que hay en este caso en f de x0 más h1, perdón, más h de u1 y y0 más h de u2 menos f de x0 y y0. ¿Sí? Y obviamente estoy buscando la tangente, a teta. Entonces, para saber esto, pues obviamente tendría yo que hacer esto que está aquí. ¿Por qué h? Tiene que ser un h pequeño, ¿sí? La distancia de un punto, o sea, la distancia del punto x0 más h por u1, y0 más h por u2 a x0, y0 es ínfima, es muy pequeña, ¿sí? Pero por ahí pasa una recta secante. Entonces, lo que estoy obteniendo a partir de esto es la pendiente de la recta, en este caso la pendiente de la secante que estoy encontrando ahí. ¿Sí? Entonces, esta pendiente de esta secante que está en rojo, ¿sí? La puedo extrapolar a qué cosa? Sobre el plano mismo que estoy trabajando, el plano perpendicular, perdón. Sobre el plano P perpendicular, ¿sí? Yo estoy trazando esta secante que está en rojo, ¿sí? Y al mismo tiempo, si yo empiezo a hacer cada vez más pequeño el valor de h, ¿qué va a pasar? O sea, si hago tender a h a 0, ¿y qué va a pasar con respecto a esa secante? O sea, si acerco los valores de h a 0, los valores de los puntos se van a ir acercando, obviamente. ¿Sí? O sea, lo que está pasando es exactamente lo mismo que va a pasar en el plano XY con respecto a las funciones de RNR. ¿Sí? En ese contexto, lo que está pasando es que se está levantando diferentes rectas, ¿sí? Ahí las pongo en rojo para diferenciarlas de la verde, ¿sí? Pero en algún momento esas rectas secantes se van a convertir en ¿qué cosa?
Obviamente cuando h se está haciendo cada vez más pequeña. ¿Hacia dónde tiende esa recta secante? ¿O hacia dónde tiende la pendiente de la recta secante? No al plano. Bueno, sí al plano, pero en particular no, al punto no, a la recta L'. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estas secantes van a converger, como son rectas también, pero son rectas secantes, ¿sí? Que cada vez sus puntos de encuentro cada vez son más pequeños. En algún momento, cuando la h sea cero ya en el límite, ¿sí? Esto va a convertir a las rectas secantes en la recta tangente que pasa por ese punto x0, y0. Obviamente, desde el punto de vista que estamos trabajando con respecto al plano P ortogonal. Y entonces, a partir de ahí, podemos definir el límite cuando h tiende a 0 de f de x 0 más h de u1, y0 y0 más h de u2. Y esto obviamente menos f de x0, y0, todo entre h. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto va a ser igual a, si el límite existe, a este bicho lo voy a definir como la derivada sobre el vector u con respecto de f de x 0 y 0. ¿Sí? Este vector que estoy usando, este vector u, o sea, el vector u, se llama vector director. O sea, es el vector que sigue la línea, en este caso L', pero con la condición de que la recta L' que está arriba, ¿sí? Sigue esa dirección misma, ¿sí? En este caso, lo que estamos viendo es que la derivada con dirección con respecto al vector u se va a dar en el punto x0, y0, aplicando la función f de x. F, perdón. ¿Sí? Entonces, a esto lo vamos a llamar derivada direccional. ¿Sí? Esta idea es sumamente importante porque, de alguna manera, al generalizar esto, ¿sí? Podemos a partir de aquí deducir lo que son las derivadas parciales. Ese es uno de los conceptos más importantes del cálculo multivariado. ¿Sí? Porque la derivada, ¿ah, ya se puso abajo? Bueno, gracias. Una de las condiciones que tenemos aquí, déjenme ver, subirlo un poco, es, si yo entiendo lo que es la derivada direccional, no me va a costar trabajo entender lo que es la derivada parcial.
Ustedes dirán, bueno, es que la derivada parcial es con respecto de x y nada más derivo con respecto de x. O si es con respecto de y o con respecto de z o w, qué sé yo. Entonces, pues sí, parece baladí, pero no es baladí, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos esta condición donde, si se dieron cuenta al principio, ¿sí? Hablamos del plano tangente y luego vimos cuál recta elegir. Vimos que no es tan simple. Pero al final, pues, si optamos por un plano perpendicular al plano XY que corte a la superficie, pues eso me genera una curva que definimos como C. Y una vez que define esa curva C está sobre el plano, está sobre este plano perpendicular. No puede estar sobre otro, está sobre ese plano. ¿Sí? Entonces, esta curva que está ahí también corta el plano tangente P. Y como corta el plano tangente P, pues genera una recta que es esta L'. Y como corta al plano tangente, también corta el plano XY. Como corta el plano XY, genera esta recta L'. Y entonces a partir de eso ya tengo los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque tengo una recta tangente, tengo una curva y tengo otra curva, otra recta abajo. Porque en la recta de abajo defino el vector director. ¿Sí? En la de arriba voy a definir las secantes. ¿Para qué? Porque de alguna manera necesito mandar a cero en un proceso de límite a h. Entonces, cuando mando a cero a h, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, de alguna manera, reducir la distancia entre el punto x0, y0 y el punto x0 más h por u1 y y0 más h por u2. Entre esos dos puntos yo los estoy aproximando cada vez más. Y entonces ese secante cada vez se aproxima o sea, la pendiente de esa recta secante se aproxima cada vez más a la pendiente de la recta tangente que corta al plano, que es tangente a la superficie en el punto x0 y en el punto x0 y0, f de x0 y0. ¿Sí? Y de ahí puedo yo empezar, entonces, bueno, definimos la pendiente de la recta secante y de ahí podemos entonces definir o entender o ver de alguna manera que la definición de derivada direccional es exactamente análoga a la definición de derivada tangente, perdón, a la definición de derivada para funciones de R en R. En ese caso, la definición de funciones de R en R, ¿qué es lo que me dice? Vuelvo al mismo punto anterior. Era la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Exactamente lo mismo. La pendiente de una recta tangente a una curva generada por un plano que no es el plano XY, pero que es un plano que es perpendicular al plano XY y que este plano de alguna manera me permite llevar esa analogía de la definición anterior a esto. ¿Sí? Y eso nada más es para esa recta. Ahora, ¿cuántas derivadas direccionales puedo yo calcular ahí? Una infinidad. O sea, un punto donde estoy definiendo yo la derivada direccional ahí, pues me genera una recta tangente, así como lo hemos visto. Pero si yo muevo y giro ese plano y le doy la vuelta a 360 grados o 180 grados, nada más, con darle la vuelta a 180 grados, ese giro me va
va a pasar por todas las rectas o por todas las posibles rectas que hay ahí en ese plano. Entonces tengo una infinidad de derivadas direccionales. Pero obviamente me basta con una. Entender el concepto de una para darme cuenta que cualquiera que yo elija es buena. ¿Sí? Pero hay dos, en este caso, para el caso de funciones de R2 en R que me interesan. O sea, dos planos o un plano movido, así como lo estamos viendo, en este caso, y de alguna manera al moverlo y rotarlo, girarlo sobre el eje que genera este punto y este otro punto, yo giro el plano hasta que sea paralelo al plano XZ. Y de ahí yo puedo definir de forma muy sencilla lo que es la derivada direccional con respecto al plano XZ. Y a ese plano XZ, ¿sí? Y esa derivada direccional la voy a definir como la derivada parcial de f de x, y0, f de x0, y0 con respecto de x. Y si la giro, si sigo girando ese plano y lo pongo en perspectiva con respecto al plano YZ, o sea, que sea paralelo al plano YZ, ahí voy a poder definir o puedo hacer una proyección hacia el plano YZ sobre ese mismo punto, ¿sí? Y calcular exactamente los mismos, en los mismos términos, la siguiente derivada direccional de f de x0 y y0 con respecto de y. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta? Las derivadas parciales son derivadas direccionales. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto, muchachos? ¿No? Porque esto lo había puesto yo en el documento que traigo, ¿sí? Pero pues, está platicadito, no hay dibujos. Ahora no me dio chance de hacer las gráficas, ¿sí? Porque ya cuando me di cuenta estaba sumamente presionado por el horario, entonces simplemente no me dio chance. Entonces, aquí en la introducción lo que se ve, pues es simplemente lo mismo que les comenté al principio, ¿sí? ¿Qué es lo mismo que les comenté al principio? Pues simplemente ver una función de R en R, ¿sí? Y analizar el concepto que surge a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el incremento de h es una variación en la variable independiente, ¿sí? Esa variación es lo que se mueve a h, por eso se convierte en un cambio de estado, ¿sí? Del punto x al punto x más h, ¿sí? Entonces, es por eso que podemos hablar en este caso, pues bueno, tomamos un punto x, ¿sí? Tenemos una función de R en R, la función es continua, ya sabemos todo eso, ¿sí? Ese punto x en R, sí, está en el dominio. Entonces, ahora, pues, aplico la función a x y luego tomo este h, que no es otra cosa más que otro punto. Entonces, ese h lo que hago es sumárselo al x, pues me da otro punto. ¿Cuál otro punto? El x más h. ¿Sí? Entonces ya con eso, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vimos anteriormente. Tenemos el punto f de x y el punto f de x más h.
¿sí? Y entre el punto f de x más h y el punto f de x hay una diferencia, ¿sí? Esa es una variación sobre la curva, ¿sí? Porque hay una variación sobre el dominio, pero esa variación sobre el dominio provoca una variación sobre la curva, ¿sí está claro? ¿Sí? Entonces, esa variación sobre la curva la puedo ver como la diferencia de f de x más h menos f de x, ¿sí? Entonces, ya con esta idea, ¿sí? Pues tenemos la definición, ¿sí? Pasando primero por lo que en ese caso vamos a entender las pendientes de la recta secante, ¿sí? Que es simplemente pues ir calculando las pendientes conforme vamos moviendo el punto, la distancia de h, ¿sí? Entonces, del punto x más h al punto x, entre más nos acerquemos, variando el valor de h hacia 0, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir moviendo hacia lo que es entonces la definición, ¿sí? Esta definición que es la que durante mucho tiempo hemos estado platicando, ¿sí? Y obviamente si el límite existe en una función que es continua en su dominio, ¿sí? En este caso, en un intervalo, y el límite existe, entonces a este bicho lo llamamos la derivada. Eso ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos en el dibujo, ya lo vimos aquí, estamos nada más repasando un poco, ¿no? Bueno, ahí hay algunos datos, por ejemplo, la representación en física, pero bueno, es ahorita ya de muchos conocidos, ¿no? Que representan la velocidad y la doble derivada es la aceleración, etcétera. Entonces, en este caso, para obtener la ecuación de la recta tangente, pues acudimos a la función misma, ¿sí? A la pendiente, que en este caso la llamamos la derivada, hacemos un poquito de álgebra y obtenemos esto, ¿sí? Entonces, para calcular la recta tangente, ¿sí? Pues hacemos esta alusión de esto, ¿sí? Entonces, ya con esto nosotros podemos darnos una clara idea de cómo obtener la recta tangente y cómo se obtiene también la pendiente a la recta tangente en un punto X, ¿sí? Bueno, eso era pues un pequeño recordatorio, ¿sí? Y esto es más o menos lo que les estaba yo platicando en los dibujos que hicimos con respecto a la derivada direccional, ¿sí? Derivar con respecto a n variables ya no es lo mismo que derivar con una variable. Eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un punto X en Rn, la razón de cambio que se da lo definimos ahorita de R2 en R, ¿sí? Entonces, genera una cuestión que, como vimos, ¿sí? No es fácil de interpretar cuando nosotros estamos pensando en la recta, en el plano tangente a un punto sobre el dominio de la función, ¿sí? Entonces, el punto que toca a la superficie sobre el plano tangente, como vimos, tiene infinidad de rectas tangentes, ¿sí? Entonces, de alguna manera necesitamos, pues, definir
sobre todo esto. Una razón de cambio instantánea. ¿Sí? La razón de cambio que nosotros vemos con las secantes es una. ¿Sí? Y la razón de cambio conforme vamos moviendo H, ¿sí? De alguna manera nos da otra razón de cambio y evaluamos otra vez con respecto de H y tenemos otra razón de cambio. Pero en el punto sobre el cual estamos trabajando se le llama razón de cambio instantánea. ¿Sí está claro? Entonces, ya con eso, pues es ahí donde entra en juego lo que vamos a nosotros entender como la derivada direccional. O sea, todo lo que les definí anteriormente, ¿sí? Va a venir a parar aquí. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos escrito, o sea, si yo les presento esto nada más, pues se hubieran quedado más con el ojo cuadrado. Si de por sí les ha de haber quedado, les ha de haber costado trabajo entender todo lo que hice en en el dibujo, o sea, en esto de acá. ¿Sí? Ahora imagínense si nada más les presento esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Sí? Obviamente tenemos que recordar que tenemos en cuenta el punto X, que pertenece a Rn, ¿sí? Y al otro punto que definimos, al punto X más H por U, que en este caso era el punto X0 más H por U1, Y0 más H por U2, si se acuerdan. ¿Sí? Esos estaban por ahí en el dibujo anterior. Entonces, trayéndolo a colación, pues está acá. Está aquí este y este. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, pues buscábamos de alguna manera las pendientes. ¿Sí? Entonces, ¿las pendientes de quién? Pues las tangentes de teta sobre las diferentes rectas secantes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros mandamos a un proceso de límite? Bueno, ya lo vimos. ¿Sí? Obtenemos la recta L'. ¿Sí? Y entonces, lo que va a ocurrir es que estamos moviendo todo de una función de varias variables a una función de una sola variable. ¿Cuál es esa variable? O sea, una función de varias variables la estamos reduciendo a una función de una variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos cortando en un plano. O sea, eso mismo que hacemos para funciones de Rn en R, perdón, para funciones de R en Rn, tenemos una sola variable y el resultado es una curva. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquí estamos restringiendo todo a una curva que está definida por un plano que corta la superficie. ¿Sí? Entonces esa curva que corta la superficie restringe, ¿sí? A la superficie en sí, a una curva y a lo que podamos trazar sobre esa curva, sobre el mismo plano, entonces estamos trabajando con una sola variable. ¿Sí? Que obviamente tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando realmente con una función de varias variables, pero estamos aplanando todo hacia un solo plano. Y al aplanarlo todo,
O sea, al tomar, es como si tomáramos todo el espacio y lo aplanáramos, ¿sí? Y solo tenemos el plano perpendicular, o sea, pero todo está aplastado, porque lo único que tenemos es una curva. Entonces, pues ahí ya simplemente lo que nos queda es un plano y una curva. Le pueden llamar X' si quieren, y Y' si quieren, ¿sí? Y ya con eso, pues se genera esto. ¿Y qué es lo que tienen? Pues exactamente lo mismo que les platiqué aquí. ¿Sí está claro? Entonces ya con eso, esa recta secante, ¿en qué se va a convertir? En esto, ¿sí? Esa es la definición, ¿sí? La definición de recta, perdón, de derivada direccional, ¿sí? O sea, una vez que llevamos a un proceso de límite a todas las pendientes de todas las secantes que están sobre esa curva, ¿sí? Sobre el punto, en el caso, el punto X0 y Y0, como lo definimos acá precisamente, o sea, este punto de aquí, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues nosotros podemos ya, si el límite existe, definirlo como la derivada direccional. Y obviamente tiene que ser un número real, ¿sí? Y esa va a representar la razón de cambio instantánea que habíamos estado estipulando en la lámina anterior, ¿sí? Y ya con eso, entonces, pues podemos decir que la derivada direccional existe siempre y cuando este límite exista. Y recordar que lo que vimos era que esto es la pendiente de la recta tangente a la curva C, ¿sí? En el punto X, 0 y es 0, ¿sí? O sea, geométricamente esa es la misma idea. Analíticamente no es formal decir eso, pero lo digo así para que lo entiendan de alguna manera, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros tomamos la norma, aquí me falló, ¿sí? Pero la norma tiene que ser 1. N, bueno, si reducimos N a 1, pues estamos en el caso de las funciones de R en R. Pero el valor de U, ¿sí? Puede ser de 2 o de 3 o de 4 o de 5. Simplemente es un vector de norma 1, es un vector unitario. Y a ese bicho le llamamos el vector director, ¿sí? Entonces, por eso dice f es derivable en la dirección de u, en el punto x, ¿sí? Y la derivada se llama derivada direccional con derivada direccional de f en x con respecto de u, ¿sí? Bueno, la continuidad aquí es importante, ¿sí? Porque de alguna manera ya no vamos a trazar, bueno, lo que podamos nosotros trazar ahí, en este caso, si lo ven, en el dominio de la función, yo puedo trazar una bola, ¿sí? De radio R, una bola abierta, y hacer todo mi trabajo ahí, pero al final se reduce todo a un intervalo.
Y ese intervalo, de alguna manera, va a tener las mismas características que tendría sobre un plano XY para funciones de RNR. Exactamente igual. ¿Sí? Entonces, bueno, este sería en general el contexto de lo que son las derivadas direccionales. Ya no me dio tiempo de haber sabido, nada más preparo eso y les hago las gráficas y hasta más bonito hubiera quedado el asunto. ¿Sí? Pero bueno, creo que con esto, creo que la explicación de alguna manera queda mejor explicándolo de esta forma que poniéndoles nada más las gráficas. ¿Sí? Pero la misma idea está expresada en estos puntos, ¿sí? Dije mucho más en el momento en el que yo empecé a trazar las líneas. Entonces, vean con cuidado este video, analícenlo, revísenlo otra vez. Es importante que lo entiendan porque este proceso va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque lo que sigue es la definición de derivada parcial. Y una vez que tengamos la definición de derivada parcial, vamos a definir lo que es la derivada de una función vectorial de variable, pero una función real de variable vectorial. Y ahí vamos a definir lo que se conoce como el gradiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir las parciales, las derivadas parciales, y pues eso nos genera un vector. ¿Sí? Y ese vector lo que nos genera, pues es simplemente la razón de cambio de una función real de variable vectorial sobre un punto. Ya no podemos hablar de la pendiente de la recta tangente. Cada una de las derivadas parciales va a ser una función que va a estar definida en términos precisamente de lo que es la pendiente de la recta tangente sobre la recta, sobre su plano, ¿sí? Que genera esa curva. Pero nada más. Pero una vez que juntamos todas las derivadas parciales, nos debemos de olvidar tácitamente de las rectas tangentes. Porque en ese momento ya tenemos un vector. Y ese vector no va a definirse como un vector común y corriente. ¿Sí? Y ese vector va a generar la derivada de una función multivariable de valor real. Y una vez que definamos eso, entonces viene la definición gorda, que es la definición de funciones de Rn en Rm. Y agárrense, porque ahí ya no estamos hablando de un vector, estamos hablando de una matriz. De Rn en Rn. Y esa matriz se va a llamar la matriz jacobiana. Lo que más trabajo me iba a costar ahorita era definir ¿cómo se llama? La derivada direccional. Una vez que está definida la derivada direccional, las otras definiciones caen como piezas de dominó. Entonces mañana la clase va a ser densa y van a ser puras definiciones con respecto a las derivadas. ¿Sí? Entonces, la parte geométrica ya la vi. Entonces, mañana me voy a concentrar nada más en la parte de las definiciones. Vamos a ver algunos ejemplos y pues ya. Bueno, por ejemplo, aquí ya se habrán dado cuenta que ya hay uno, ¿sí? Pero voy a acomodar bien todo mañana y mañana terminamos con esto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Todavía nos quedan 5 minutos, 10 minutos. ¿Seguros? ¿No quieren más? De la tarea 2 y de la tarea 3. Todos los temas que venían en la
En la tarea 2 y en la tarea 3 va a venir el examen. Que de por cierto ya debieron haber entregado la tarea ayer, ¿no? Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, ¿qué pasó? No creo que sean más de 4. O sea, no les voy a poner preguntas, o sea, tengo que hacerlo para 2 horas, o sea, que no. Bueno, también a menos de que negocien con esta, este, Ana y con este Ángel, eh, el tiempo, al final, pues creo que sí les pueden dar chance unos 15 o 20 minutos más. Yo lo hago, o sea, cuando yo me toca cuidarlos, pues yo lo hago, o sea, lo han visto, ¿no? A veces hasta media hora les doy. Entonces, pero bueno, ya ahí ya es otra cosa. Entonces, la idea es que lo puedan resolver en 2 horas y ya. Ahora, acuérdense que los exámenes representan el 30% nada más. Las tareas el 60% y lo que viene en el proyecto es el 10% para completar el 100% del curso. ¿Sí? Entonces, el proyecto lo van a desarrollar. Vean los videos, porque eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Tienen que eh, desarrollar lo que viene en los videos en función de lo que les voy a subir mañana. ¿Sí? Mañana les voy a subir ya los lineamientos para lo del proyecto. El proyecto lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con algún programa de programación o con algún programa o con incluso en Excel. ¿Sí? Porque es un problema numérico. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tienen que usar pues simplemente numerología y resolver el proyecto. Que el proyecto en sí es otra tarea, ¿sí? Pero para que vean la aplicación en este caso. Sí lo pueden hacer en equipo de 3. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues entonces, si no hay más preguntas, aquí termino la sesión y nos vemos el día de mañana. Gracias por venir. Gracias por conectarse. O sea, puede ser individual o en equipos a lo más de 3. No, de qué hasta luego.